Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como suele ser ya habitual en este espacio, deseo agradecer profundamente a todas aquellas personas que se han seguido vinculando en las diferentes plataformas donde se emiten los contenidos del canal. Particularmente deseo enviar un caluroso y afectuoso saludo a todos aquellos que se han vinculado en las últimas 2 semanas al canal en YouTube, En órbita podcast. Mil gracias por participar, por comentar, por dejar su like y estar atentos a cada nueva notificación. De otra parte, para todos aquellos que estén interesados, con cierta regularidad tiende a compartirse material multimedia, enlaces a documentales vinculados con lo que sea la experiencia fuera del cuerpo, fenómenos conexos, algunos papers, tips, indicaciones o working papers sobre toda la fenomenología o todo el espectro de fenómenos que acompaña lo que sea la experiencia fuera del cuerpo. Aquellos que estén interesados de participar de estos contenidos pueden hacerlo a través de Facebook en el grupo público que se titula Viajes astrales y sueños lúcidos con enfoque diferencial, y en el caso de Telegram contamos con un canal privado. Allí sí envían simplemente solicitud, que se titula Diario Viajero Astral / repito, Diario Viajero Astral / Ahora bien, para todos aquellos que han seguido preguntando tanto por Telegram como por interno a los correos electrónicos o a través del canal de mensajería instantáneo de la página web laexperienciafueradelcuerpo.info, les recuerdo que durante todo este 2025 estará habilitado el curso base para lo que sea la experiencia fuera del cuerpo y de manera conexa e indirecta SL o sueños lúcidos. Este curso es 100% individual, totalmente flexible, con horarios a convenir según la latitud, la diferencia horaria y desde luego la carga personal, laboral de cada persona interesada en el mismo. Aquellos que estén interesados pueden contactar al Telegram móvil más 57 317 467 2378, repito, más 57 317 467 2378, o también pueden hacerlo directamente a los correos de contacto en orbitapodcast1@gmail.com o academia de proyección astral@gmail.com para cualquiera de los talleres que se vinculan con lo que es este curso base. Ejemplo, el taller de uso, prueba de tecnología SAN de testeo, les recuerdo, ya se va a hacer público a través de los canales de Telegram, a través del canal de Facebook y en estas plataformas donde se emiten los contenidos. La adquisición, desarrollo, puesta a prueba y en marcha de la segunda pista SAN, de aquellas que habían sido parte del paquete de patentes presentado por el famoso Skip en el año 2015, pues que recién adquirieron patente en 2015. Aquellos que estén interesados pueden contactar a los números ya antes descritos, correos de contacto. Aquellos que estén interesados en el taller de micromovimiento armónico de la conciencia Chapin Talk prometido, está bastante vinculado de hecho con esta saga reciente que estamos desarrollando a través del podcast, que se titula Investigaciones inusuales en la extinta URSS, ¿no? O lo que fue toda la parte de la cortina de hierro. Ya hablamos inicialmente de las primeras investigaciones, hablamos ya de Robert Paplita y la psicotrónica, y hoy entonces, mis queridos podescuchas, para entrar en materia, vengo a hablar de lo que se conoció coloquialmente como la guerra de cerebros. Ojo, ya no la guerra psíquica, sino la guerra por el control de los cerebros de los pueblos de Occidente y de Oriente. Sé que suena algo descabellado o a ciencia ficción, pero hay bastante documentación pública oficial que pertenece a diferentes fuerzas de seguridad, tanto de Rusia como de los Estados Unidos, desde luego, que documentan suficientemente y sin ningún tipo de efectismo lo que fue esta extraña y curiosa historia. Y para eso, mis queridos podescuchas, hoy quiero hablarles de un personaje ruso. Acuérdense lo que es particularmente Bulgaria, Hungría, hoy en día República Checa, antes Checoslovaquia, luego Eslovaquia, después de esa reestructuración política, y desde luego Rusia, son países centrales sumamente importantes para entender todo este andamiaje, no solo teórico, conceptual, sino en términos culturales e históricos, de lo que fue el desarrollo particularmente de la psicotrónica, que a día de hoy, siglo XXI, sigue sin entenderse, aceptarse desde el punto de vista social. Desde el punto de vista informativo, los más media lo que hace es básicamente una caricaturización, si se quiere, una ridiculización del fenómeno. Y del otro lado, pues el ámbito académico institucional tiende simplemente a catalogar esto rápidamente como mala ciencia, pseudociencia, charlatanería, pero curiosamente en las escuelas de psicología en algunos países europeos
y particularmente en Canadá se ha producido un creciente interés y una reorientación y redireccionamiento hacia algo que se conoce, mis queridos podescuchas, como psicotecnología, que dicho escuetamente es una nueva presentación, una nueva forma de hablar y de decir, socialmente aceptado, claro, qué fue la psicotrónica, qué ha sido esta y cómo se sigue aplicando. Palabras importantes o términos importantes, psicotecnología y psicoecología, ¿de acuerdo? Pero no la psicoecología en el sentido en que sería desarrollada luego, desde luego por investigadores rusos, pero luego retomada en Estados Unidos, particularmente en Palo Alto y en Menlo Park, California. Y tal cual como ocurrió extrañamente con el mindfulness, hago aquí un paréntesis, mis queridos podescuchas, pero son muchos datos, mucha información para que tengan algo de contexto. La psicoecología, como la entendía, por ejemplo, autores como el neurólogo y psiquiatra francés Boris Cyrulnik, no tiene nada que ver con la psicoecología tal cual como fue desarrollada durante el famoso periodo de la Guerra Fría, particularmente en, hoy en día, Federación Rusa, antes la URSS. ¿Por qué? Lo que se ha hecho ahora son enfoques transversales que combinan campos como la etología, la psicología convencional u organizacional, incluso algo de sociología, para hacer análisis acerca del impacto del entorno en nuestros comportamientos y en ese sentido desarrollar algo así como enfoques de interacción terapéutica. No. La psicoecología de hecho está vinculada a un personaje bastante peculiar y extraño, tal como es el caso de todos estos personajes que en ese lapso de tiempo entre 1970 y 1980 hicieron aportes bastante peculiares a investigaciones que casi que rayaban no solo con los límites del conocimiento, sino que además, mis queridos podescuchas, fueron catalogadas como investigaciones oscuras. Así que hoy quiero hablarles de Igor Smirnov, o, nombre completo, Igor Smirnov Viktorovich, ciudadano ruso, nacido en Moscú en 1951, fallecido el 5 de noviembre del 2004, obviamente un ciudadano soviético, pero particularmente, si bien era un científico egresado que además fue empleado o tuvo empleos con diferentes fuerzas de seguridad rusas, curiosamente también fungió como consultor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, del DHS de los Estados Unidos y además en una que otra ocasión bajo ciertos fenómenos bastante peculiares fungió como consultor del FBI. Así es, mis queridos podescuchas. Alguien catalogado como un charlatán que igual tenía credenciales, que era egresado y vinculado a la Academia Médica de Moscú, públicamente parecía ser un personaje oscuro, ambiguo o extraño. ¿Cómo inicia todo esto, mis queridos podescuchas? Hay dos artículos que sirvieron como referencia para el desarrollo de este podcast, hay que decirlo. Uno fue de la revista de tecnología Wired, ¿sí? De la revista cableada de tecnología de los Estados Unidos, y el otro particularmente fue de un magazine vinculado al desarrollo de la carrera armamentística que se llama Top War. En estos dos artículos, los autores de los mismos abordan la figura de Igor Smirnov porque es muy importante para entender cómo es que llegamos a eso conocido como la psicotecnología y la guerra de cerebros. Así que me permito hacer un breve contexto, mis queridos podescuchas. Como bien lo afirmaba el politólogo Alexander Sabin, mientras que existan relaciones sociales en la Tierra, la política de presión siempre será una política de influencia en la solución de los problemas intersociales. Y por sorprendente que parezca, los medios en sí mismos, desde el primitivo bastón del hombre primitivo hasta el misil nuclear moderno, y sus métodos de aplicación que implican asestar el golpe primero al contrario, en su esencia seguirán siendo inquebrantables. Sin embargo, recientemente ha comenzado a desarrollarse una situación paradójica en el ámbito del desarrollo de las armas. Cuantas más perfectas son, menos probable sea que se utilicen. El logro de una alta precisión de impacto, por ejemplo, en una munición convencional equipada con un sistema guía inteligente multifuncional y el uso de vehículos de lanzamiento de largo alcance y de baja vulnerabilidad, permitirían resolver tareas estratégicas. A largo plazo esto puede conducir a un desplazamiento significativo de las armas nucleares, lo que de hecho ya está empezando a suceder en el siglo XXI, y el ritmo de miniaturización de los sistemas técnicos y el avance previsto en materia de energía dan motivos para creer que en un futuro próximo se eliminarán los problemas de colocar tales armas estratégicas en cualquier tipo de portaaviones. En este caso hay que decir,
Los medios de transporte, aviones, helicópteros, cañones autopropulsados, automóviles, etc., entrarían en la categoría de componentes de armas estratégicas y podrían convertirse en objeto de negociaciones para la reducción de dichas armas y la limitación de sus áreas de aplicación. Esta situación en el campo militar ha sido evaluada constantemente por expertos internacionales como una paradoja que se debe actualizar y resolver en un futuro próximo. Además, los balances geopolíticos en el mundo a menudo hacen que el uso de armas para resolver los problemas sea un medio casi que inaceptable. En vista de tales circunstancias, los militares y científicos de varios países del mundo han estado buscando intensamente formas de influir en el enemigo que garanticen la solución de los problemas políticos, principalmente por métodos no violentos, en el sentido que resultaría social y políticamente aceptado. Claramente, una intrusión a la intimidad de cualquier persona, una intrusión a su mente, si se quiere en esos términos, sería una forma de violencia. Pues bien, se han estado priorizando el desarrollo de métodos y medios de, escuchen bien mis queridos podescuchas, ataque cerebral, psicomanipulativo. Aquellos que dicen, mira, yo estudié psicología organizacional, clínica, tengo una especialización en conductismo, funcionalismo, estructuralismo, están hablando desde el campo que más o menos bien conocen y manejan. Pero hay que decir, esto se circunscribe al ámbito académico y la academia desconoce, descree e ignora cuáles son las aplicaciones militares que en cada caso particular, cada campo disciplinar, cada saber desde el ámbito institucional se dirige y se circunscribe al desarrollo de la tecnología. Es decir, hay un desfase o pareciera haber un desfase entre aquello que se enseña en las instituciones de educación superior y aquello que se aplica y se desarrolla a nivel institucional y militar por fuera de la academia. Esta situación pareciera algo alarmante, mis queridos podescuchas, toda vez que a veces de un solo plumazo o de tajo tendemos a ridiculizar, a simplemente denostar o hacer a un lado cosas que simplemente no son de nuestro alcance, dominio público, conocimiento general. Pues bien, cuando hablamos de ataques cerebrales, por efecto, por ejemplo, psicomanipulativo, contra individuos, contra el liderazgo, contra el ejército o la población del enemigo, es necesario reconocer que se ha producido todo un campo de información y confrontación psicológica que va más allá de las famosas PSYOPs u operaciones psicológicas que justamente se adelantaron durante la Guerra Fría, tanto por parte de los Estados Unidos como de la URSS. ¿Qué se hacía? Se evaluaban diferentes y nuevos métodos para resolver diferentes tareas geopolíticas mediante el control de aquí voy a usar una palabra que no es mía, conciencia individual y de masas de aliados y oponentes. A este respecto, un especialista en el campo de las PSYOPs de apellido Prokofiev, un ruso, obviamente un psicólogo ruso, investigador ruso, neurólogo también, escribe: el deseo de aprender a influir en una persona directamente a través de su mente se expresa en el desarrollo de diferentes métodos que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad, comenzando por el chamanismo y terminando con las famosas y modernas psicotecnologías sofisticadas y ocultas, en las que el sujeto del impacto ni siquiera llega a ser consciente de que es un objetivo en sí mismo o incluso el hecho del impacto en sí. Se trata de influencias informativas de tipo abierto que son encubiertas, o más bien incluso secretas a la opinión pública general. Es decir, sin el conocimiento de instituciones sociales, Senado, Congreso, partidos políticos, partidos sociales, y con el pleno desconocimiento de los sujetos de impacto de estas. Pues bien, mis queridos podescuchas, esta pequeña sinopsis, si se quiere, es un preámbulo para entender cómo es que se origina toda esta historia. El gobierno de los Estados Unidos adoptó una tecnología rusa, escuchen bien, de lectura de mentes, que se acuña o se achaca al desarrollo de la misma a este extraño personaje de Igor Smirnov. Esta se supone sería empleada por el Departamento de Defensa para combatir el terrorismo. En un artículo publicado en el año 2007 por la revista Wired, Sharon Weaver analizó la tecnología de lectura de mentes que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, cuyas siglas son DHS,
esperaba utilizar en aquel entonces para identificar terroristas. El DHS estuvo interesado en la tecnología de medición de respuesta a estímulos semánticos, cuyas siglas o acrónimo es SSRM-TEC, que fue desarrollada en el Instituto de Investigación Psicotecnológica de Moscú. El SSRM-TEC es un paquete de software que, según sus desarrolladores, puede medir las reacciones de las personas a mensajes subliminales que se le presentan en un juego de ordenador. Las reacciones de los terroristas a imágenes distorsionadas, como por ejemplo, esto es un mal ejemplo, Osama Bin Laden o el World Trade Center, son aparentemente diferentes en personas inocentes. El software que se suministra con un aparato que se coloca sobre la cabeza se había comercializado con el nombre de MinReader 2.0 a principios del año 2007. Sin embargo, el DHS había anunciado que había hecho un convenio con una empresa estadounidense desarrollada por ex contratistas militares llamada SRS Technologies. Aquí quiero que recuerden muy bien este nombre, mis queridos podescuchas. Repito, SRS Technologies, porque esta está vinculada a Psycore del ex visor remoto Epdanes y vinculada también con el grupo Signal and Noise de Sam McNamara de visión remota. Este sería entonces el único proveedor de MinReader 2.0 y utilizaría las primeras pruebas del producto patrocinado directamente por el gobierno de los Estados Unidos. En el artículo de la revista Wired, Weinberg analizó los antecedentes de la tecnología mental, incluido su uso por parte de los soviéticos durante la invasión de Afganistán, así como otras técnicas de control mental desarrolladas por este extraño instituto de psicotecnología. Algo que pareció particularmente extraño es el hecho de que el ejército estadounidense llegara a descubrir esta tecnología a través de un consultor del Pentágono, particularmente Chris y Janet Morris, quienes habían sido rápidamente a través de los medios de comunicación norteamericanos presentados como simples escritores de ciencia ficción, que sin embargo eran consultores y contratistas del Pentágono y que habían asistido a diferentes conferencias patrocinadas por la KGB, particularmente en Moscú en el año de 1991, donde el fundador del Instituto de Psicotecnología, Igor Smirnov, presentó su trabajo de control mental. Esto, mis queridos podescuchas, ciertamente suena y está catalogado dentro del ámbito de la ciencia ficción, pero es justamente no solo por la superposición analítica que se produce en relación a todos estos temas, si se quiere, sino por el desconocimiento en relación a qué y cómo funciona no solo la mente humana, sino al hecho de que hay una cosa que se llaman tecnologías disruptivas. Los CES, las tecnologías de mercado, los Consumer Electronic Show, son simplemente puestas en escena para que la población civil adquiera productos. Del otro lado de la cortina de estos congresos, conferencias, stands, exposiciones públicas, hay 30 o 40 años de diferencia en relación a la tecnología que siempre y primero es testeada y probada a nivel militar. Ejemplo, ARPANET, hoy en día la web. Prosiguiendo entonces, mis queridos podescuchas, ¿quién era Igor Smirnov? Igor Viktorovich Smirnov nació el 5 de abril del 51, fallece el 5 de noviembre del 2004 y fue desde el inicio catalogado y tachado o etiquetado, si se quiere, como un controvertido científico cuyo papel particularmente se centró en la investigación del control mental durante la era soviética. Igual, es uno de los cofundadores de ese oscuro campo de estudio del comportamiento humano que se llamó psicoecología, que, como ya lo expliqué, no tiene nada que ver con el enfoque del neuropsicólogo francés. Hay que decir que era hijo, Igor Smirnov era hijo del ministro soviético de Seguridad del Estado, Víctor Abakumov, quien fue ejecutado por su papel en las represiones políticas de Joseph Stalin. ¿Cómo se desarrolla entonces la carrera de Smirnov? Este fue caracterizado en los medios como un personaje parecido a Rasputín. Incluso los medios rusos tienden a hacer algo que es, al margen de la manipulación mediática, una distorsión y una representación caricaturesca del personaje en cuestión. Esto con el fin de que la ciudadanía no filtre la información o no tienda siquiera a querer analizar los datos que hay allí. Pues bien, Smirnov, decían, contaba con poderes de persuasión casi que místicos. Según la esposa de Rusalinka, el ejército soviético reclutó la psicotecnología de Smirnov en la década de 1980 para combatir a los muyadines y tratar el síndrome de estrés postraumático en soldados rusos durante la guerra de Afganistán. La experiencia de Smirnov incluía la investigación militar y el cuidado de la adicción a las drogas y enfermedades mentales.
Este había sido uno de los fundadores del Instituto de Investigación de Psicotecnología en la Universidad de los Pueblos de Rusia para trabajar con ideas de algo que él denominó psicocorrección. La psicocorrección, ojo, hay que decirlo, igual que lo presenta el psiquiatra canadiense Colin Ross, se asemeja mucho a una técnica poco estudiada y poco entendida que se llama desmoldamiento, que está vinculada con la memoria, mis queridos podescuchas. En el caso de Smirnov, cuando dice psicocorrección, emplea este término para denotar el uso de mensajes subliminales que alteran, ojo a esto, la voluntad de cualquier sujeto e incluso modifican la personalidad de una persona sin su conocimiento. El instituto rápidamente llamó la atención de estos contratistas de defensa del Pentágono, Chris Morris y Janet, quienes habían estado intentando vender algún tipo de tecnología al ejército de los Estados Unidos. Pese a que ridiculizan en los Estados Unidos al propio Chris y Morris, Janet, y a Smirnov en el caso de la extinta ya Unión Soviética, ahora Federación Rusa, hay que decir que es peculiar que en 1993 el FBI haya consultado directamente a Smirnov sobre el sitio de Waco. Waco, para que aquellos que no lo sepan, es una ciudad en el estado de Texas que estuvo vinculada desde luego con el famoso asedio de Waco, ¿no? Había allí una secta de los davinianos de carácter adventista, si se quiere, o corte adventista, que como la mayoría de estas sectas, al margen de las distorsiones y proliferación de brotes psicóticos, estaba esperando una especie de ascensión dimensional, si se quiere, como entre otras tantas, que es lo propio también de estos vectores de transmisión de ideas virales tipo New Age. Y entonces consultan a Smirnov. Smirnov les dice, creo que debe ser posible transmitir mensajes subliminales de la familia, de los miembros de la secta, a través de las líneas telefónicas durante las negociaciones. Esto, creo, podría llevar a la rendición de David Koresh. Sin embargo, el FBI rechazó este plan. Smirnov muere en el 5 de noviembre del 2004, como ya lo mencioné, queda a cargo del instituto su esposa, en el caso de Rusia. El instituto sigue vigente, sigue operando hoy en día, 2025, mis queridos podescuchas. Y aquí hay otro dato curioso para aquellos que lo ignoran. En mayo del 2009, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció sus planes de adjudicar un contrato que permitiría aprobar un sistema de control aeroportuario basado parcialmente en los conceptos de Smirnov. Este se conocía como Mantech y nuevamente aparece aquí esta extraña empresa norteamericana fundada por ex contratistas militares que es el SRS Technologies, en asociación con otra empresa conocida como Northern Psychotechnology y una empresa canadiense que actuaba como distribuidora del Psychotechnology Research Institute. Pues bien, mis queridos podescuchas, esta es la exposición que quería hacer hoy a propósito de investigaciones inusuales en Rusia. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube, activar la campana de notificaciones, darle like y si les gusta este trabajo, compartirlo. Nos veremos en una próxima emisión.